Terminó la séptima sinfonía en mayo de 1812, a los 41 años. Ya era un hombre famoso, pero pasaron 8 meses antes del estreno. ¿Por qué tanto tiempo? Tal vez porque pensaba ir a Inglaterra y quiso reservar una obra importante para la ocasión. Pero nunca hizo ese viaje. El mismo Beethoven dirigió el estreno en Viena. El violinista, compositor y director alemán Louis Spohr estaba en la orquesta como músico, junto con otros músicos distinguidos, y nos cuenta con todo detalle cómo Beethoven dirigió la orquesta. Aunque ya me habían hablado sobre su forma de dirigir, no dejó de producirme una enorme sorpresa. Beethoven solía dar indicaciones dinámicas a la orquesta por medio de movimientos muy peculiares y de toda clase. Cuando quería sforzando, extendía con vehemencia sus 2 brazos, que antes tenía cruzados sobre el pecho. Para piano, se agachaba, solo hasta donde quisiera suavizar el sonido. Al comienzo de un crescendo, se levantaba gradualmente y alcanzando el forte daba un gran salto. Algunos todavía lo hacen. La ejecución era magistral a pesar de su insegura y a veces cómica forma de dirigir. Era evidente que el pobre maestro sordo ya no podía oír los pasajes suaves de su obra. Sobre todo le ocurría en la parte con pausa entre 2 acordes consecutivos, el primero alto y el segundo suave. Beethoven se saltaba el segundo, porque empezaba a marcar el ritmo antes de que la orquesta llegara a la segunda pausa. Por lo tanto, y sin darse cuenta, iba adelantado 10 o 12 compases cuando llegaba el pianísimo. Beethoven, indicando el pasaje a su manera, se había agazapado en el atril. En el crescendo que seguía, volvió a aparecer levantándose poco a poco, y entonces dio un salto cuando él creía que llegaba el forte. Como no se materializó, se quedó aterrorizado mirando sorprendido a la orquesta, que seguía tocando el pianísimo, y solo pudo volver a situarse cuando se le hizo audible el tan esperado forte. Terminó la séptima sinfonía en mayo de 1812, a los 41 años. Ya era un hombre famoso, pero pasaron 8 meses antes del estreno. ¿Por qué tanto tiempo? Tal vez porque pensaba ir a Inglaterra y quiso reservar una obra importante para la ocasión. Pero nunca hizo ese viaje. El mismo Beethoven dirigió el estreno en Viena. El violinista, compositor y director alemán Louis Spohr estaba en la orquesta como músico, junto con otros músicos distinguidos, y nos cuenta con todo detalle cómo Beethoven dirigió la orquesta. Aunque ya me habían hablado sobre su forma de dirigir, no dejó de producirme una enorme sorpresa. Beethoven solía dar indicaciones dinámicas a la orquesta por medio de movimientos muy peculiares y de toda clase. Cuando quería sforzando, extendía con vehemencia sus 2 brazos, que antes tenía cruzados sobre el pecho. Para piano, se agachaba, solo hasta donde quisiera suavizar el sonido. Al comienzo de un crescendo, se levantaba gradualmente y alcanzando el forte daba un gran salto. Algunos todavía lo hacen. La ejecución era magistral a pesar de su insegura y a veces cómica forma de dirigir. Era evidente que el pobre maestro sordo ya no podía oír los pasajes suaves de su obra. Sobre todo le ocurría en la parte con pausa entre 2 acordes consecutivos, el primero alto y el segundo suave. Beethoven se saltaba el segundo, porque empezaba a marcar el ritmo antes de que la orquesta llegara a la segunda pausa. Por lo tanto, y sin darse cuenta, iba adelantado 10 o 12 compases cuando llegaba el pianísimo. Beethoven, indicando el pasaje a su manera, se había agazapado en el atril.
En el crescendo que seguía, volvió a aparecer levantándose poco a poco, y entonces dio un salto cuando él creía que llegaba el forte. Como no se materializó, se quedó aterrorizado mirando sorprendido a la orquesta, que seguía tocando el pianísimo, y solo pudo volver a situarse cuando se le hizo audible el tan esperado forte.